Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que, honestamente, a mí también me fascina. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en la televisión turca. Como dice el título, vamos a adentrarnos en los secretos íntimos que compartieron en una entrevista que, por lo que he visto y leído, fue sumamente emotiva. Ya saben, esas entrevistas donde las emociones fluyen, donde se revelan detalles que nos acercan un poco más a las personalidades detrás de las cámaras. Vamos a analizar lo que se dijo, a descubrir qué revelaciones nos regalaron, y por supuesto, a disfrutar de la magia de esta pareja que ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, drama y por supuesto, mucho cariño hacia Burak y Neslihan. Antes de empezar a desmenuzar esta entrevista tan esperada, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y créanme, tengo mucho contenido interesante preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, arranquemos con esta bomba de información. La entrevista, como les decía, fue todo un acontecimiento. No solo porque reúne a dos estrellas de la talla de Burak y Neslihan, sino también porque se realizó en un momento específico de sus carreras y de sus vidas, lo que añadió una capa extra de intriga y expectación. Recuerdo que las redes sociales ardían de emoción, y todo el mundo quería saber qué iban a revelar. Los foros de discusión, las páginas de fans, los comentarios en YouTube, todo vibraba con la expectativa. Era como si todo el mundo estuviera a la espera de un gran secreto, de una revelación que cambiaría la forma en que veíamos a esta pareja, o al menos, eso era lo que yo sentía. Pero, ¿qué hizo esta entrevista tan especial? Hubo varios factores clave que, combinados, crearon esa atmósfera única. Primero, la franqueza y la sinceridad con la que ambos artistas se expresaron. No se anduvieron con rodeos, hablaron con el corazón, compartiendo sus experiencias y reflexiones de una manera que raramente vemos en entrevistas de este tipo, especialmente con celebridades de su calibre. En un mundo donde la imagen a menudo se construye cuidadosamente y se protege con uñas y dientes, ver a Burak y Neslihan mostrarse tal y como son, con sus imperfecciones y sus miedos, fue algo refrescante y muy humano. No tenían guión, no había un equipo de relaciones públicas dictando lo que debían decir. Era simplemente ellos, hablando con el corazón. Segundo, la química entre ellos, que es innegable. Verlos juntos, incluso en una entrevista, es como presenciar un romance de cuento de hadas. Se nota el cariño, el respeto y la admiración mutua. La forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la forma en que se apoyan y se complementan, todo eso transmite una conexión profunda que va más allá de lo profesional o lo superficial. Es una conexión que se siente, que se respira, que llena el espacio. Y eso, en un mundo lleno de relaciones fugaces y superficiales, es algo que verdaderamente llama la atención y que inspira. Y tercero, por supuesto, las revelaciones. Detalles que nos acercaron a su vida personal y a su forma de ver el mundo. No se limitaron a hablar de sus proyectos profesionales, sino que profundizaron en sus sentimientos, en sus experiencias personales, en sus sueños y en sus miedos. Nos permitieron vislumbrar el lado humano detrás de la fama, el lado vulnerable y sensible que a menudo se esconde detrás de la brillantez de la pantalla. En la entrevista se habló mucho sobre sus carreras. Ambos artistas con una trayectoria impecable compartieron sus experiencias en la industria del entretenimiento, sus desafíos y sus logros. Burak, con su carisma y su inconfundible estilo, habló sobre la presión de la fama y cómo ha aprendido a lidiar con ella. Confesó que al principio fue difícil adaptarse a la atención mediática y a la invasión de su privacidad. Reveló que la fama, aunque le ha brindado muchas oportunidades y satisfacciones, también ha traído consigo una serie de desafíos: la constante mirada del público, los rumores y las especulaciones, la dificultad para mantener una vida personal normal. Contó cómo en los primeros años se sentía abrumado por la atención, cómo le costaba acostumbrarse a ser reconocido en la calle, a que su vida fuera analizada y comentada en todos lados. Pero con el tiempo ha aprendido a mantener un equilibrio y a proteger su vida personal.
Explicó que ha aprendido a establecer límites, a decir no cuando es necesario, a priorizar su bienestar y a rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente. Ha entendido que la fama no define su valor como persona y que lo más importante es ser fiel a sí mismo y a sus valores. Compartió que la clave ha sido encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Ha aprendido a disfrutar de su éxito, pero sin dejar que la fama lo consuma. Ha aprendido a valorar su privacidad, a proteger a sus seres queridos y a encontrar momentos de tranquilidad y desconexión. Habló sobre la importancia de la gratitud y de recordar siempre de dónde viene. Por su parte, Neslihan, con su elegancia y su talento innato, compartió sus experiencias en el set, los personajes que la han marcado y las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Habló sobre la importancia de la preparación, el esfuerzo y la dedicación en este trabajo. Reveló que para ella, cada personaje es un desafío, una oportunidad para explorar diferentes facetas de la vida y de la condición humana. Contó que se sumerge en la historia, que estudia la psicología del personaje, que investiga sus motivaciones y sus miedos, que trata de entenderlo y de sentirlo como si fuera real. Compartió detalles sobre su proceso creativo, cómo se prepara para cada papel, cómo se mete en la piel del personaje y cómo lo interpreta. Habló sobre la importancia de la investigación, la preparación y el trabajo en equipo. También reveló algunos de los secretos de su método de actuación y cómo se sumerge en sus personajes para darles vida. Describió la importancia de conectar con las emociones del personaje, de sentir lo que siente, de vivir su historia. Explicó cómo utiliza diferentes técnicas para lograr esa conexión, desde la lectura del guión hasta la improvisación y la exploración de sus propias experiencias personales. Compartió anécdotas sobre sus rodajes, sobre los momentos de dificultad, sobre los desafíos que ha enfrentado y sobre cómo ha aprendido a superarlos. Habló sobre la importancia de la autenticidad y de la honestidad en la actuación, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo y de no tener miedo a mostrarse vulnerable. Pero, ¿qué hay de los secretos íntimos? Ahí es donde la entrevista se puso realmente interesante. Ambos compartieron detalles sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hablaron sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo han logrado mantener viva la llama del amor a lo largo de los años. Burak, con una sonrisa en el rostro, relató cómo se sintió al conocer a Neslihan por primera vez. La describió como una mujer increíblemente talentosa, hermosa y con una personalidad cautivadora. Contó que desde el principio sintió una conexión especial con ella. Reveló que la atracción fue inmediata, que sintió que había algo especial entre ellos, una chispa que lo cautivó desde el primer momento. Destacó su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para hacerlo reír. Compartió que se sintió atraído por su personalidad, por su forma de ser, por su autenticidad y por su energía. Recordó cómo se sentía al estar cerca de ella, la emoción que sentía al hablar con ella, la alegría que le producía su compañía. Y por supuesto, no se olvidó de destacar su sentido del humor y su capacidad para hacerlo reír. Contó anécdotas sobre las bromas que se hacían, sobre los momentos de risa y de diversión que compartían. Explicó cómo el sentido del humor es una parte fundamental de su relación, cómo les ayuda a superar los momentos difíciles y a disfrutar de la vida. Describió la risa como una de las mejores medicinas y como un ingrediente esencial en cualquier relación. Neslihan, por su parte, también compartió su versión de la historia. Habló sobre la admiración que siente por Burak, su profesionalismo y su gran corazón. Reveló que desde que lo conoció, supo que era alguien especial. Compartió cómo la impresionó su talento, su dedicación y su pasión por su trabajo. Destacó su generosidad, su bondad y su capacidad para hacerla sentir amada y protegida. Contó cómo se sintió al conocerlo, la emoción que sintió al estar cerca de él, la admiración que sintió por su personalidad y por su forma de ser. También confesó que le encanta su sentido del humor y su capacidad para hacerla sentir segura y amada. Compartió cómo se ríen juntos, cómo se divierten y cómo se apoyan mutuamente. Explicó cómo se siente protegida y amada por él, cómo confía en él y cómo sabe que siempre estará a su lado. Describió el amor como un sentimiento de seguridad, de confianza y de felicidad. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando hablaron sobre sus planes de futuro. Ambos expresaron su deseo de formar una familia y de seguir creciendo juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Este era un tema muy esperado por sus fans, quienes anhelaban verlos dar el siguiente paso en su relación. Hablaron sobre la importancia de mantener la comunicación, el respeto y la confianza en su relación.
Compartieron cómo se comunican, cómo resuelven los conflictos y cómo se apoyan mutuamente. Explicaron cómo el respeto es fundamental en cualquier relación y cómo confían el uno en el otro. Describieron la confianza como la base de su amor y como el ingrediente esencial para construir una relación duradera. Hablaron sobre sus sueños y sus anhelos, sobre lo que esperan del futuro y sobre cómo quieren construir su vida juntos. Compartieron cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y cómo celebran sus logros. Describieron su amor como un sentimiento que los impulsa a crecer, a mejorar y a ser felices. Y por supuesto hablaron sobre el amor, ese sentimiento que los une y que los ha llevado a convertirse en una de las parejas más queridas del mundo. Definieron el amor como un sentimiento que trasciende lo físico, que es incondicional y que se basa en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Compartieron cómo se aman, cómo se cuidan y cómo se respetan. Explicaron cómo el amor les da fuerzas para enfrentar los desafíos y cómo les permite ser felices. Describieron su amor como una fuente de inspiración, de alegría y de esperanza. Además de hablar de sus relaciones personales, la entrevista también abordó temas importantes como la importancia del apoyo mutuo y la necesidad de mantenerse fieles a uno mismo. Ambos artistas compartieron valiosas lecciones de vida, inspirando a la audiencia a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Hablaron sobre la importancia de la perseverancia, de la resiliencia y de la capacidad para superar los obstáculos. Compartieron cómo han aprendido a caer y a levantarse, cómo han aprendido a convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje. Describieron la vida como un camino lleno de desafíos y de oportunidades, y cómo es fundamental perseverar y no rendirse ante las dificultades. Aconsejaron a la audiencia a ser fiel a sí mismos, a no tener miedo a ser diferentes y a defender sus valores y sus creencias. Burak y Neslihan también compartieron su visión sobre el éxito y la fama. Hablaron sobre la importancia de mantenerse humildes y de no perder la perspectiva. Destacaron la necesidad de ser agradecidos por las oportunidades que les han brindado y de utilizar su plataforma para hacer el bien y marcar una diferencia en el mundo. Compartieron cómo han aprendido a mantener los pies en la tierra, a no dejarse llevar por la fama y a recordar siempre de dónde vienen. Explicaron cómo el éxito no es solo fama y fortuna, sino también la capacidad de hacer el bien y de ayudar a los demás. Describieron la importancia de ser agradecidos por las oportunidades y de utilizarlas para mejorar el mundo. Aconsejaron a la audiencia a utilizar su plataforma para promover causas sociales y para ayudar a los más necesitados. A lo largo de la entrevista, quedó claro que Burak y Neslihan son mucho más que dos estrellas de televisión. Son personas con valores, con sueños y con una profunda conexión emocional. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y admiración mutua. Y su éxito es el resultado de su talento, su dedicación y su perseverancia. Demostraron que a pesar de la fama y el éxito son personas comunes y corrientes, con los mismos miedos, las mismas alegrías y las mismas preocupaciones que cualquier otro ser humano. La entrevista también nos brindó la oportunidad de ver a Burak y Neslihan desde una perspectiva diferente. Nos mostraron su lado más humano, su vulnerabilidad y sus miedos. Nos revelaron que a pesar de su fama y fortuna, también son personas con los mismos anhelos y preocupaciones que todos nosotros. Mostraron que son personas auténticas, con imperfecciones y con una gran capacidad para amar y para ser amados. En resumen, esta entrevista fue mucho más que una simple conversación. Fue una ventana a la intimidad de dos grandes artistas, una oportunidad para conocerlos mejor y para celebrar su amor y su éxito. Fue un recordatorio de que a pesar de las dificultades, el amor y la felicidad siempre son posibles. Fue una invitación a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, de la honestidad y de la valentía. La entrevista finalizó con un mensaje de esperanza y optimismo. Ambos artistas animaron a la audiencia a creer en sí mismos, a perseguir sus sueños y a nunca rendirse. Y por supuesto agradecieron a sus fans por su apoyo incondicional. Fue un cierre perfecto para una conversación inolvidable. Dejaron en claro que estaban agradecidos por el apoyo de sus fans, por el cariño que les brindaban y por el hecho de que sus carreras tuvieran el éxito que tenían. Y agradecieron a los fans por estar siempre ahí, para darles apoyo y para ayudarlos a crecer. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero que Burak Ozçivit y Neslihan Atagül son una pareja maravillosa, llena de amor, respeto y admiración mutua. Su relación es un ejemplo de lo que es el amor verdadero, una conexión profunda que trasciende lo físico, una complicidad basada en el respeto y la confianza.
No se trata de un amor perfecto porque las relaciones humanas no lo son, sino de un amor real, que se construye día a día, que se nutre de la comunicación y el apoyo mutuo. Segundo, que su éxito es el resultado de su talento, su dedicación y su perseverancia. Han trabajado duro para llegar donde están, han superado obstáculos y han aprendido de sus errores. Su éxito es merecido, y es inspirador ver cómo han logrado mantener los pies en la tierra a pesar de la fama. Y tercero, que su historia es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que el amor verdadero existe y de que la felicidad siempre es posible. Nos demuestran que es posible encontrar el amor en un mundo complicado, y que con trabajo y dedicación, se pueden alcanzar los sueños. Nos enseñan que la autenticidad, la honestidad y el respeto son los pilares de una relación sólida y duradera. Nos invitan a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las dificultades. Espero que este análisis les haya gustado. Realmente disfruté investigando y preparando este vídeo para ustedes. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Investigar en los detalles, ahondar en las emociones que la entrevista transmitía, y compartirlo con ustedes, es algo que me llena de alegría. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me emociona saber que tengo una comunidad tan increíble y tan comprometida. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que puedo seguir haciendo lo que amo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta saber qué es lo que les interesa y qué es lo que les gustaría ver en el futuro. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Suscríbanse y activen la campanita, no olviden, para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.